pasaba la aplicación, cuando nos salíamos de ella, cuando cerramos o eliminábamos, ¿no?, aquello que estamos revisando en nuestro dispositivo, y mirábamos que en una ocasión, por ejemplo, la mandaba a resumen, la mandaba en estado detenido, volvía una vez que estaba creada, si no se había destruido, pues volvía a inicializarla, ¿no?, y a dejarla de manera que pueda interactuar el usuario. Ahora bien, y creamos una serie de funciones que sobrescriben las de la superclase que ya trae consigo Android Studio, y que se llaman, y que se denominan o se especifican con el mismo nombre. Esto ya lo habían revisado en su materia de programación orientada a objetos, al igual que la creación de métodos, ¿no? Entonces, ahorita, antes de continuar, si llegaron a ver el tema o alguien recuerda qué es un método o qué es una función. ¿No recuerdan, chicos, este tema o no alcanzaron a revisar en su materia de programación orientada a objetos, donde miraron clases, objetos? No me acuerdo, maestro, pero sí me hace que sí lo vimos. No recuerdan, ok. Oscar, ¿recuerdas algo al respecto de lo que estamos comentando? ¿De los métodos? Sí, de métodos, funciones, ¿no? Pues prácticamente los métodos los hacíamos cuando queríamos, pues, ejecutar una acción, y a través de él recibíamos lo que eran los parámetros para poder hacer uso de ellos. Ok, muy bien, gracias. No me suena si es la función. Pero, ok, bueno, vamos, perdón. No, está bien. Se escuchó un poco cortado, Oscar. Bueno, al menos yo te escuché cortado. ¿Nos puedes repetir, por favor? No, que continuara, digo. Ok, gracias. Bueno, vamos a darle una pequeña refrescada, chavos. Ayer hablamos del tema del cómo es que podemos sobreescribir, ¿no? Y si es todo este fragmento de código que tenemos por acá. Bien, vamos a recordar así de manera rápida, porque este tema, pues ya me comentan, me confirman que lo revisaron en la materia de programación orientada a objetos, ¿no? Y que sabemos que estamos trabajando con clases. ¿Y por qué con clases? Porque Java es un lenguaje compilado e interpretado, ¿no? Y que trabaja con clases. Bien, decíamos que esta función que estoy por acá señalando se crea por default. Entonces, analicemos un poquito cuál es la estructura de esa función. Van a escuchar funciones, van a escuchar métodos y van a escuchar procedimientos, ¿no? No vamos a enfrascarnos mucho en este tema, solo vamos a pegarle una recordada general, porque no es la intención, ¿no? Porque es tema que se revisó anteriormente en aquella materia. Entonces, un método en este caso, bueno, aquí en Java un método lo van a escuchar algo que viene creado desde, o que viene definido dado un objeto, ¿no? O dado una clase. Es decir, cuando nosotros hablamos de esta parte de métodos y funciones, nos estamos refiriendo a un conjunto de líneas de código, es decir, estas que se encuentran dentro de estas llaves y que está definido de esta manera. Entonces, todas estas líneas están encapsuladas dentro de este bloque. Adicionalmente, pueden recibir parámetros, como es el caso en específico de esta función. Y también adicionalmente, con estos parámetros podemos retornar o no un valor, ¿no? Para el caso de este método, cuando vean la palabra void, quiere decir que es un método vacío. Y se está refiriendo
a que no está regresando nada, simplemente ejecuta la lógica o ese bloque de código que está encapsulado dentro de ese límite o dentro de esa función, y es todo lo que va a hacer, ¿no? De repente también vamos a poder utilizar esos parámetros y en función a estos retornar un valor, ¿no? Entonces, básicamente estas funciones y estos métodos se van a, en este caso voy a llamarle función porque por acá en Java sí hacen mucho énfasis en decir un método, estrictamente hacen lo mismo, ¿no? Podemos pensar que todo esto es una función y va a ser un método, no estrictamente hacen lo mismo. Pero cuando, por acá en Java, cuando hablamos de métodos en sí, va a ser una función que va a pertenecer a un objeto, una clase, que es lo que les comentaba ahorita. Es decir, por ejemplo, cuando accedemos a la superclase, en este caso, onCreate, estamos accediendo a la superclase de Java que ya trae consigo ese activity, ya viene con todas estas clases predefinidas, y lo comentábamos ayer antes de finalizar la sesión. ¿Por qué los estamos sobreescribiendo? Porque ya estos métodos están definidos en esta superclase, es decir, ya tienen lógica consigo. Si nosotros sobreescribimos con esta sintaxis, estamos diciendo que la lógica que nosotros pongamos por acá es la que va a tomar ese activity. Si no definimos ninguno de estos métodos que está por acá y los borramos, se va a quedar con la lógica que ya trae predefinida. Entonces, comúnmente hacen lo mismo los métodos y las funciones cuando hablamos por acá de Java y en un lenguaje orientado a objetos, como lo que es, pero si nos dicen, oye, un método estrictamente hace lo mismo que una función, como algo como esto, pero que viene heredado o pertenece a un objeto, es decir, estamos accediendo a un objeto o una clase. Y con esto me estoy refiriendo ahorita a lo que hice fue, cuando estemos en el IDE, podemos seleccionar la tecla control, posicionarnos sobre un método y le damos clic y lo que va a hacer es, nos va a llevar hacia la parte donde está definido ese método. Entonces yo lo que hice, seleccioné la tecla control, le di un clic y me lleva a la superclase, que en este caso es la clase app compat activity java, que es de la que está extendiendo, ¿no? Es decir, está main activity, que es la que se crea por default, extiende o hereda de esa clase que ya existe en Android y que ya tiene ese método, ese método onStart. Y si se dan cuenta, ese mismo método está sobrescrito de otra superclase que tiene consigo, y que se llama fragment activity, y así se va heredando de muchas clases padre de una manera hasta llegar a la parte del activity. Hago esto para que quede un poquito más entendido el tema de los métodos, ¿no? Que aquí lo mencionan en Java. Mira, onStart es un método de la superclase. En este caso nos estamos refiriendo a la clase que estamos heredando o de la que estamos extendiendo, ya pegándonos a la sintaxis de Java. Ahora, una función estrictamente hace lo mismo y pudiéramos pensar que es algo como esto, ¿no? De decir, es el mismo bloque de código, es exactamente lo mismo, pero que hasta cierto punto no están dependiendo de una clase o de un objeto como tal. Entonces, están dentro de la clase, pero no estamos instanciando hasta este punto de clase, ¿no? Hasta este punto de clase, esa función o ese método, ¿no? Entonces, se componen, uno tiene un nivel de acceso que para el caso de Java puede ser acceso público, es decir, en vez de que sea un acceso protegido, podemos definir un acceso público, podemos definir un acceso privado o un acceso protegido. ¿De qué va a depender esto? Pues va a ir en función a lo que nosotros pretendamos, ¿no? Si es privado, solo se va a poder acceder en esta clase en cuestión. Si es un método protegido también, si es público, vamos a poder acceder en caso de que sea necesario desde otra clase, ¿no? Desde otra clase a una función que creamos y a lo mejor cuando accedamos ya va a aparecer un método de esta clase, ¿no? Entonces, en resumen, estrictamente son líneas de código encapsuladas que van a ejecutar una lógica o van a ejecutar algo.
y que pueden recibir parámetros, como es el caso, y que pueden retornar o no un valor. Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo de ello. Entonces, nomás como recordatorio, ¿no? Este tema de funciones. ¿Sí nos queda clara esa parte o existen alguna duda con respecto a este recordatorio? Todo claro. Bien. Ahora, chavos, ya tenemos las interfaces básicas que trabajamos para conocer los diferentes diseños. Ya conocemos más o menos cuál es el ciclo de cada activity, ¿no? Qué estados puede tomar al definir y sobreescribir estas funciones, que utilizamos este elemento o este widget de toast, que lo que hace es simplemente que aparezca un pequeño aviso, ¿no? Ahora, ¿qué creen que siga? Con lo que ya tenemos, ¿qué creen que sigue? ¿Qué se les ocurre que siga? ¿Perdón? La interacción ya, de hecho, de que si presionas el botón, por ejemplo, te mande al I/O correspondiente. Ok, perfecto, Oscar. Bien, entonces, como menciona Oscar, ya tenemos otra vez, lo refrescamos, ya tenemos el diseño, ya tenemos, más o menos conocemos cómo o interpretamos cómo funciona el ciclo de Vial Activity. Ahora bien, sigue, oye, ya tenemos, vamos a ver nuestra interfaz, vamos a utilizar, yo estoy utilizando la última que hicimos, el Activity Constant Layout, se llama el archivo, y para ello recordemos que lo podemos cambiar de una manera en esta función que ya viene consigo de la clase, que se llama setContentView. Recordemos también la clase R que ya viene definida desde por acá en Android, y que ese objeto, esa clase, podemos acceder a otros objetos, por ejemplo el objeto layout, y lo que hace es básicamente tener la disponibilidad de todos los activities que ya tenemos, y podemos seleccionar las que tengamos por ahí dadas de alta, ¿no? O creadas más bien. Entonces, yo voy a seleccionar ese Activity Constant Layout, que fue la última que hicimos, que hace referencia a ese diseño. Ahora, ¿cómo podemos comentar un código acá en este lenguaje antes de seguir? Dos diagonales, podemos comentar líneas. ¿Cómo podemos agregar comentarios referenciando alguna función, referenciando alguna línea de código? Es diagonal, asterisco, y cerramos con un asterisco diagonal, y podemos agregar se muestra el layout correspondiente. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues para identificar de manera más rápida cuando estemos desarrollando, ¿no?, la parte de la lógica. Entonces, de esta manera ya lo hemos revisado, cambiamos ese layout, y lo que sigue es, tenemos dos cajas de texto, una que representa el usuario y una que representa la contraseña, y tenemos un botón. Bien, como es un lenguaje orientado a objetos, todos, en cada activity vamos a poder instanciar de una manera todos estos objetos que estemos utilizando en las vistas. En este caso, el Edit Text, en este caso, el Image View, en este caso, ese botón. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, cuando el IDE nos va a ayudar mucho, vamos a declarar un tipo, se llama como tal, edit, y si se dan cuenta, yo con solo poner edit text, nos ofrece ahí que viene desde un android.widget, le damos enter y automáticamente nos agrega ese import o la funcionalidad, la biblioteca, para que podamos acceder a toda la funcionalidad de un edit text. Lo que podemos hacer desde el lado de acá del diseño, lo podemos hacer también desde el lado del backend o desde el lado programable, ¿no?
Entonces vamos a crear un objeto. Recordemos que para crear un objeto es el nombre de la clase, el nombre que yo le voy a dar, y vamos a utilizar la misma sintaxis, et de edit text y el nombre correspondiente usuario. Vamos a asignar, es decir, vamos a darle valor o qué valor va a tomar esa parte, y vamos a hacer una especie de casting. Vamos a ver qué es eso, y acceder mediante esta función que se llama findViewById, y aquí vamos a utilizar nuestra clase R punto, y vamos a irnos a los IDs que dimos de alta, punto, y el mismo ID nos va a ofrecer cuáles son los identificadores que nosotros escribimos. Voy a nomás confirmar, por acá tenemos el del usuario, se llama usuario. Ok, y aquí tenemos ya estamos instanciando, es decir, ya estamos accediendo a la caja de texto que está representando a nuestro dato de usuario. Recordemos, bueno, vamos a analizar otra vez la sintaxis. Creamos una instancia del objeto del elemento que estamos utilizando. En este caso es un edit text. ¿Cómo lo hicimos? Escribimos solo edit text, el IE nos ofrece, vamos a tener que tener los import necesarios, ¿no? Para poder hacer esto. Luego hacemos una especie de casting. Lo que está haciendo esto entre paréntesis es ASID, es por sintaxis, ASID, le estamos diciendo que es un edit text, y lo estamos encontrando con esta función que ya viene predefinida, ¿no? Esta función findViewById, es decir, vamos a encontrar algún elemento mediante un identificador, y nosotros tenemos, voy a volver a la vista de diseño, ese edit text con este identificador o con esta sintaxis usuario. Utilizamos la clase R que ya va por default. Vamos a irnos a los identificadores o a los IDs que nosotros definimos, y por acá ya podemos acceder de una manera a esa caja de texto. Bien, vamos a hacer lo mismo, otra vez edit text, pero ahora para la parte de la contraseña. Y voy a irme a la parte de diseño para ver cómo se quedó. Contraseña se llama. Contraseña. Entonces, de esta manera ya tenemos por acá instanciados ya podemos utilizar los métodos, ahora sí, para poder cachar el texto que nosotros estemos escribiendo. Aquí estamos creando una instancia del objeto edit text que va a representar nuestra caja de usuario y que va a representar nuestra caja de texto de contraseña. Ahora, ¿qué pasa con el botón? Es exactamente lo mismo, solo que vamos a crear una instancia del objeto botón. Vamos a llamarle btn login, por ejemplo, o btn iniciar sesión, o btn cualquier nombre que le sea fácil identificar. Utilizamos la función findViewById. Y creo que se llama btn login, si mal no recuerdo. Lo voy a corroborar nomás. Y sí, aquí tenemos nuestro identificador. Bien, de esta manera, ya lo mencionaba, se crean los objetos y ya podemos acceder a los métodos para obtener el texto que escribamos, para asignarle otras propiedades o algunos atributos que así queramos desde la parte del código, ya no el diseño. Ahora bien, ¿cómo vamos a cachar el evento click? Ya viene predefinido por los eventos cuando utilizamos o creamos instancias de la clase de botón, que en este caso es button. Y hay un método que se llama
sedOnClick listener. Y que recibe, aquí está. Entonces, chavos, cuando nosotros creamos la instancia de esa clase botón, ya podemos acceder a este método. Entonces, una vez que nosotros accedamos a este evento, de esta manera vamos a nosotros ir creando la sintaxis para poder cachar el evento click del botón en cuestión. En este caso es el botón de login y que está representado en nuestra vista de diseño. Ahora, dentro de ese evento, lo voy a llamar así, vamos a sobreescribir una función vacía que se llama como tal un click y que va a recibir un parámetro de tipo view, es decir, un parámetro de tipo un elemento, ¿no? Este está representando un elemento como tal, un button, una text en nuestra vista. Para ello vamos a sobreescribirlo. Ok, de esta manera, con este método y dentro de ese método, escribimos la siguiente función. Vamos nosotros a estar cachando el clic de ese evento, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una prueba así rapidita? Lo mismo que ya tenemos con un aviso, podemos copiar alguno de ellos y pegarlo dentro de la función onClick, que es la función que como tal cacha ese evento. Vamos a ponerle así, onClick. Eso solo lo que va a hacer que cuando nosotros presionemos ese botón, se va a disparar esta línea de código y va a ejecutar esa instrucción, ¿no? Podemos guardamos con un control S nuestra lógica que ya tenemos y vamos a tratar de correr ese código que ya tenemos. Para ello voy a bien, ahí estoy compartiendo ya la pantalla que tenemos y si nosotros presionamos ya el botón, se dan cuenta que ya está escribiendo ese aviso, digo como para fines de demostración, ¿no? Que estamos cachando el evento, entonces ya aparece ese onClick. ¿Dudas, chavos, hasta aquí? ¿Preguntas? De mi parte no. De los demás, ¿qué opinan? ¿Dudas, chavos? Apenas estamos empezando, ¿no? A construir, a cachar el evento. Lo que sigue es cachar los textos de usuario y contraseña y probablemente mostrarlos por ahí en un text view o en algo. Ya había visto una forma que era generar
el método que iba a hacerlo un clic desde el layout, mandarlo a traer. Sí, también se puede, hay varias formas de hacerlo, ¿no? De igual manera, cuando se trabaja con las instancias, se puede hacer de manera global, ¿no? En la clase, para no estar creando, o sea, una vez creamos la instancia de todos los edit text, una vez creamos instancia de todos los botones y también podemos, digamos, refactorizar esa parte para no estar creando instancias cada vez que nosotros queramos agregar un nuevo elemento, sino agregarlo en la parte superior de la clase, ¿no? Entonces, hasta ese punto, vamos a recordar antes de, como concluyendo la parte de esta sesión, estamos creando las instancias de los elementos que tenemos en la vista, estamos accediendo a ellos mediante su identificador, ya lo habíamos visto con la función FindViewById, esa la vamos a estar utilizando mucho, y al igual que toda esta sintaxis, ¿no? También creamos la instancia de nuestro botón que va a simular la acción que va a disparar a lo mejor una lógica, es decir, va a enviar los datos a lo mejor a otra función que creemos, a lo mejor nos va a pasar otra pantalla, a lo mejor guardamos en la base de datos, no sabemos. Y cómo cachamos el evento click de ese botón en cuestión, accedemos, una vez crea la instancia de la clase button, accedemos a un método que se llama setOnClickListener. Le mandamos como parámetro otro método que se llama new, bueno, creamos una instancia del método onClickListener del objeto view, y dentro de ese bloque agregamos una función, la función propiamente onClick, ¿no? Que va a recibir como parámetro un elemento o un view, ¿no? Y dentro de esa función es la lógica que nosotros vayamos a ejecutar, o lo que va a hacer cuando nosotros demos un touch o que simule un clic, ¿no? Por acá en nuestro celular. Entonces, no hay dudas, chavos. Si no hay dudas, comentarios. Para guardar los datos, ¿vamos a usar base de datos o simplemente la vamos a guardar en la memoria? Probablemente vayamos a utilizar, no sé si las dos, vamos a ver por el tema del tiempo, pero sí la idea es que la guardemos en una base de datos local en el celular, y de ser posible en una base de datos remota, ¿no? Que sincronice una base de datos remota. Lo que nosotros capturemos desde el celular, que se vaya a un servidor en la nube probablemente, y que por allá se almacenen o se sincronicen esos datos. Bien, chavos, si no tenemos alguna duda, pregunta o comentario, pues podemos dar finalizada la sesión del día de hoy. Esperando que tengan un excelente día, y nos estaríamos viendo el día de mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, profe.